Listo chicos, vamos a arrancar. Recuerden, hoy eh, tenemos que culminar lo de las exposiciones y luego de eso haríamos la retroalimentación del caso. Para esto vamos a empezar o vamos a comenzar con el grupo número 2. Se encuentran aquí. Chicas del grupo número 2. Dicen se queda en el 4. Pero recuerden, del grupo número 2 no hicieron la exposición porque no pudieron conectar. Ya. Ya saben, por favor, necesito ejecución. ¿Sí? Listo. Si desean pueden comenzar, por Ya. favor, el resto de compañeros con los micrófonos apagados. ¿Listo? Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nuestro tema es la memoria RAM. Somos el grupo número 2. Los integrantes es mi persona, Shirley Ancha, Viviana Chiza, Liliana Pilapanta y Mayra Calapiña. El objetivo es identificar qué es la memoria RAM con sus respectivas utilidades. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. Esta memoria permite el funcionamiento de dichas aplicaciones y una vez apagado o interrumpido el funcionamiento del sistema, la información se pierde, ya que a menudo no se trata de archivos o datos guardados por su relevancia, sino que simplemente se trata de datos necesarios para el desempeño del software en cuestiones de funcionamiento. Siguiente, compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las características generales de la memoria RAM. Esta puede variar desde 512 megabytes hasta 32 gigabytes. Mientras más capacidades tenga, mayor será su velocidad a la hora de ejecutar programas. También tenemos el bus de datos. El bus de datos es por donde se transmite los datos desde y hacia la RAM. Canales de memoria marcan la cantidad de acceso a la RAM que se pueden hacer de maneras simultáneas. Bus de direcciones. La memoria RAM se organiza en forma de matriz. Para acceder a ella es necesaria una dirección que contiene la fila y la columna en la que está, la cual es específicamente por el CPU cuando quiere acceder a ese dato en concreto. Lactancia indica el tiempo en el que se entorna en acceder a un dato. Primero se busca la columna, luego la fila, y para determinar la RAM recibe el tránsite del dato. Bus de control. El bus del control en el que se controla es que la dirección se mueven los datos. Aquí hablamos también en la reloj de la memoria. Es la velocidad a la que la RAM consiste en una acción. Hay memoria donde los datos se envían a la doble velocidad que la que marca el reloj. Estas memorias se llaman ROM. En el caso de que sean el veces, entonces se llaman UDR. Bancos. Los procesos a la RAM se organizan por los bancos. Cada banco contiene varias direcciones de memoria. Gracias. Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre qué es la memoria RAM. La memoria RAM está en el ordenador, el móvil, es el que ejecuta todas las acciones utilizando únicamente el disco duro.
Ya por eso es un tipo de memoria mucho más rápida para hacer esas tareas inmediatas y es la encargada de almacenar las instrucciones del CPU o los datos que las aplicaciones necesitan constantemente. La memoria RAM puede ser utilizada por las aplicaciones de diferentes maneras. Por ejemplo, si utilizamos un navegador, todos los datos de las web que visitemos suelen estar en la RAM para cuando volvamos a acceder, ellos estén siempre ahí y no tenemos que volver a buscar. Y las aplicaciones que tenemos abiertas se quedan almacenadas en la RAM de manera que podamos utilizar de forma rápida sin tener que andar escribiendo continuamente. La memoria RAM nos facilita hacer tareas inmediatas y almacenar las instrucciones del CPU o los datos de las aplicaciones. Tipos de memoria RAM. Memoria RAM estática. Este tipo de memoria necesita un refresco periódico de los datos en su interior porque tienen condensadores que periódicamente se van desgastando. Memoria RAM dinámica. Este tipo de memoria puede aceptar un orden de lectura antes de haber terminado de procesar uno de escritura. Memoria RAM dinámica sincrónica. Es una variante mejorada de la memoria SRAM que mejora la manera en la que procesa la información de lectura y escritura. Memoria RAM dinámica sincrónica de velocidad de datos únicos. Es capaz de realizar 2 instrucciones de lectura y 2 de escritura por cada ciclo de reloj del procesador. Memoria RAM dinámica sincrónica de velocidad de datos dobles. Es un tipo de memoria específicamente diseñada para el rendimiento de video, típicamente en conjunto con una GPU en una tarjeta gráfica. Memoria RAM dinámica sincrónica de velocidad de datos dobles y gráficos. Es un tipo de memoria con capas apiladas en 3D con varias matrices por pila que permiten una gestión de datos. A continuación les voy a mostrar las conclusiones. La memoria RAM forma parte del hardware, sin ella no podría funcionar una computadora. La memoria RAM puede leer, escribir y la utilizamos para los programas y aplicaciones diarias. Gracias. Listo, gracias. Vamos con el grupo número 4, por favor. Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeras. Nuestro tema de exposición son los microprocesadores. Los integrantes son Quilumba Andrea, Soto Erika, Ortega Milena, Matuta Carol y mi persona Alejandro Ortega. El objetivo de esta investigación es conocer e identificar el panorama general el proceso lógico e histórico y la evolución de los microprocesadores. Para empezar este tema, primero debemos saber qué es un microprocesador, y el microprocesador es el circuito integrado central de un sistema informativo que, como ya lo mencionamos antes, el sistema informativo es un conjunto de partes interrelacionadas como es el hardware, el software y el usuario.
que ésta permite almacenar y procesar la información ingresada por el usuario, en donde se lleva a cabo las operaciones tanto lógicas como matemáticas, como el cálculo. Así permite la ejecución de los programas desde un sistema operativo, que es el conjunto de programas de un sistema informático, hasta el software aplicado, que el software aplicado son programas para facilitar al usuario para que pueda realizar diferentes tareas. Puede operar con una o más CPU, que el CPU es la unidad central de procesamiento constituida cada una por un registro, y la unidad de control, una unidad aritmética, una unidad lógica y una unidad de cálculo en coma flotante o coprocesadores matemáticos. Asimismo, se halla generalmente conectado mediante un zócalo, que el zócalo es instalado en la placa base, que ésta se usa para fijar y conectar a los microprocesadores en la placa base o tarjeta madre, junto a un sistema disipador de calor que conforman ciertos materiales térmicos, y esta a su vez va al ventilador interno, que este ventilador interno ayuda a que la computadora se mantenga en una temperatura correcta en la computadora, mientras que un mismo procesador puede contar con uno o más núcleos físicos o lógicos en los que se lleva a cabo toda la labor del cálculo. Un mismo sistema informativo puede disponer de varios procesadores trabajando en paralelo, o sea que trabajan en conjunto. El rendimiento de dichos procesadores no es nada fácil de medir, pero se suele usar el reloj mediante un Celsius para distinguir entre la potencia de uno de los otros. Yo a continuación les voy a dar a conocer las características de los microprocesadores. Para eso les he traído un microprocesador. Una de las características es la frecuencia del reloj. Esta es la que determina el ritmo del trabajo del procesador, es decir, entre mayor frecuencia, mayor velocidad para el proceso de información. Actualmente, esto se mide en gigahercios. Un hercio equivale a un ciclo de reloj por segundo. Los procesadores actuales trabajan a frecuencias de reloj del orden de millones de hercios o megahercios, o incluso a millones de hercios o gigahercios. Por ejemplo, un procesador Intel i7 puede trabajar hasta 4.5 gigahercios, o lo que equivale a 4.500 millones de operaciones por segundo. La siguiente característica es el número de bytes que se puede transmitir simultáneamente en sus operaciones. Este procesador es para un PC. El número de este procesador es 8888, que fue fabricado en 1979 y trabaja con 16 bytes. Actualmente los procesadores más extendidos trabajan con este tipo de memoria. Las empresas Intel y AMD trabajan con 64 bytes, aunque los más antiguos en su mayoría solo tienen 32 bytes. También el número de núcleos. Al llegar al límite de los 4 hercios, los procesadores tienden a generar demasiado calor, de tal forma que no es posible enfriarlos de manera tradicional, y ello conlleva uso de sistemas más complejos de ventilación que aumentan el costo de los equipos, haciéndose poco rentables. Entre los factores de estos es que aumenta el integrar el uso de un solo microprocesador y aumentar varios núcleos. La memoria caché. Se trata de una pequeña memoria ultra rápida incluida en el propio procesador. Su función es actuar como memoria intermedia, y entre la memoria RAM y el núcleo del procesador, él va almacenando los datos e instrucciones con los que se va a trabajar el procesador de una forma inmediata sin tener que recurrir a la memoria RAM. Su tamaño es pequeño, pero su velocidad de trabajo es muy alta. Se divide en dos niveles: en el nivel 1 o caché interna, el microprocesador en la placa, o también existe el nivel 2,
que está en la placa de caché externa, y está situada fuera del microprocesador. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, licenciados y compañeros. A continuación, les voy a explicar los tipos de microprocesadores. Existen muchas formas de clasificar a los microprocesadores y una de ellas es según su número de núcleos. Existen algunos, en los cuales ahorita les voy a explicar el núcleo simple, el doble y el cuádruple. El núcleo simple es el núcleo más básico que contiene solo uno. El doble es un procesador doble de núcleos, multinucleico con 2 núcleos. El cuádruple es un núcleo en que empiezan a contener más procesadores, como el sextuple y que también tiene 6. De acuerdo con los números de núcleos, su capacidad de cálculo va a ser mayor o menor. La siguiente, por favor. A continuación también les voy a presentar la arquitectura de los microprocesadores. Realizan cálculos bajo un programa de control. En eso se parecen a unas pequeñísimas calculadoras. Y en este sentido están compuestos por las siguientes: el encapsulado. El encapsulado es una barrera plástica que rodea el silicio del microprocesador y este impide su deterioro por el contacto con el aire o otros elementos de oxidación. La memoria caché es un tipo de memoria ultraveloz que está dentro del procesador y es empleada para resolver operaciones previstas en su funcionamiento. Por ende, el encapsulado está dentro del microprocesador y opera en varios niveles. El coprocesador matemático es una parte del procesador que está especializada en la resolución de cálculos matemáticos, es decir, que esta se va a su parte lógica. Los registros es un tipo de memoria interna del procesador que contiene instrucciones del programa disponibles para su control y funcionamiento. La memoria es el lugar en donde el procesador obtiene las instrucciones para ejecutar los programas y datos informáticos. Y no está propiamente dentro del procesador, pero resulta indispensable para el funcionamiento cotidiano de este. Los puertos son los enlaces entre el procesador y el mundo externo, que operan de la manera analógica a una línea tipo. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a dar a conocer para qué sirve un microprocesador. Es el encargado de ejecutar todos los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Esto solo se ejecuta instrucciones en lenguaje binario, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir y las lógicas binarias y accesos a la memoria. La siguiente diapositiva, por favor. La función del microprocesador. Opera en base a una serie de instrucciones elementales que son programadas y almacenadas bajo la forma de un código binario, que son organizadas secuencialmente en la memoria principal. La ejecución de las instrucciones se pueden realizar en 5 tipos de fases, que son la prefetch, la fetch, la decodificación de las instrucciones, las lecturas operados y las escrituras. La prefetch es la prelectura de la instrucción desde la memoria principal. La fetch es el envío de la instrucción al decodificador. La decodificación de la instrucción, es decir, se determina que es una instrucción y por tanto se debe hacer. En la lectura de operandos debe de haberlos. La escritura de los resultados en la memoria principal o en los registros, lo cual cada una de estas fases
se realiza en uno o varios ciclos del CPU, dependiendo de la estructura del procesador. Y con esto concreta un grado de segmentación. Muchas gracias. Listo, chicos, gracias. Vamos con el grupo número 5, ¿sí? Ya le vamos a compartirles ahorita. ¿Sí pueden ver la pantalla completa? Sí, gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo número 5 y vamos a hablar sobre la memoria RAM. Está integrado por Karina Urquizo, Silvia Reynoso, Ariana Ormaza y mi persona, Verónica Rodríguez. El objetivo es dar a conocer el concepto y el funcionamiento y sus componentes. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. La memoria RAM es la parte fundamental del computador, ya que gracias a ella podemos almacenar los documentos a corto plazo, porque si llegáramos a apagar nuestro computador, todo lo que teníamos ya se borraría. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, dice que la memoria RAM también es la parte principal del computador, porque si me equivoqué. Dice que la memoria RAM nos sirve para almacenar datos mientras la computadora está encendida. Eso nos quiere decir que una vez que nosotros apaguemos nuestro computador, todos los archivos que no estaban previamente guardados se borrarán. Como lo dije anteriormente, ya que esta es una memoria a corto plazo. Buenas tardes, ingeniero, compañero. Yo voy a decir beneficios de aumentar la memoria RAM. La capacidad RAM se expresa en términos de gigabytes. A medida que tengamos más gigabytes, logramos un mejor rendimiento. Entre los beneficios de aumentar la memoria RAM están los siguientes: mejor operación simultánea de programas, es decir, por diferentes razones de estudio, de trabajo, tenemos diferentes programas abiertos en nuestra pantalla. Y ahí es así como entenderemos que la memoria RAM es bueno. Entenderemos que para qué sirve ampliar la memoria RAM. 2. Navegación eficiente en Internet. En unos 4 GB o más en memoria RAM te permitirán visualizar videos o tus películas favoritas por Internet sin interrupciones. 3. Posibilidad de ejecutar programas y videojuegos. Algunos juegos y aplicaciones solicitan por lo menos 8 GB para que la experiencia sea buena y puedes lograr jugar bien. No tendrás ningún problema en tus juegos si tienes una buena memoria RAM. Los tipos de memoria RAM. Hay dos tipos, el tipo DDR y el SDR. El tipo DDR, W Data Rate, se caracteriza por ser capaces de llevar a cabo 2 operaciones en cada ciclo de reloj. Es un módulo de memoria que consiste en varios circuitos integrados y que está conectado a la placa base de la computadora. Se usa para acceder a los archivos de la computadora desde el disco duro.
transfiere el doble de información que las SDRAM, enviando datos a los dos lados de los circuitos simultáneamente. Usa una menor cantidad de energía en las versiones anteriores, ya que solo necesita 2.5 voltios, y también ha sido modificado para conseguir una versión más pequeña llamada móvil DDR, que se usa en dispositivos como celulares y reproductores de MP3 que usan solo 1.7 voltios. La capacidad máxima de este tipo de memoria es de 1 GB. Las DDR también han ido evolucionando, así tenemos las RAM DDR1, la DDR2, DDR3 y la DDR4, que cuanto más moderno es el estándar que se utilice, mayor será la velocidad. Eso quiere decir que a mayor número, más nueva y veloz serán. Las tipo SDR, Single Data Rate, que solo ejecutan una operación de lectura o escritura. Este tipo de memoria se denomina realmente SDRAM, que viene de la sigla Single Data Rate, que en castellano se puede traducir que dice que es una única tasa de datos al mismo tiempo. Eso quiere decir que con cada ciclo de reloj es capaz de enviar una única tasa de datos al mismo tiempo, a diferencia de la anterior tipo de RAM. Permite el manejo de 32 a 64 bytes. La medida de esta memoria es de 13.76 centímetros de largo por 2.54 centímetros de alto. La unidad para medir la velocidad de estas memorias son los megahertz. Fue usada también generalmente por las Pentium de menos de 350 megahertz y el Acceler. El tamaño máximo de memoria de este tipo de RAM es de 500 megabytes. Gracias. Componentes físicos de la memoria RAM. En cuanto a los componentes físicos en el módulo de la memoria RAM, podemos distinguir los siguientes: banco de memoria, reloj, chip SPD, bus de conexión. Los bancos de memoria son los componentes físicos encargados en almacenar y registrar. Estos elementos permiten almacenar bits de información dentro de ellos. El reloj. Las memorias RAM cuentan con un reloj que se encarga de sincronizar las operaciones de lectura y escritura de estos elementos. El chip SPD es el encargado de almacenar datos relativos al módulo de memoria RAM. El bus de conexión. Este bus, compuesto por contactos eléctricos, y es el encargado de permitir la comunicación entre el módulo de memoria y la placa base. Gracias. Listo, chicos, gracias. Vamos con el grupo número 6. Ya listo, señorita. Dice no puedo compartir. ¿Por qué? No me sale compartir. Solo me sale la opción de cancelar. Debes seleccionar sobre la imagen que te aparece y de ahí se te activa el compartir. Ahí ya. Listo, gracias. Ahí se puede ver. Empezó a compartirse. Sí, deben ejecutarle. ¿Listo? Ya. Ahí donde quiero el micrófono. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciado. Nosotros somos del grupo número 6, el cual le vamos a explicar qué son los discos duros y las unidades de almacenamiento sólido. Los integrantes de Natalie Guamán, Marta Morales y mi persona, Erika Soto.
¿Qué es el disco duro de una computadora y cómo funciona? Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de datos en los cuales podemos almacenar cualquier cantidad de información, ya sea digital. Por ejemplo, fotografías, videos, archivos de texto, programas informáticos. Esas son las partes más importantes de cualquier sistema informativo. ¿Cómo funciona realmente un disco duro? El funcionamiento de un disco duro, el más sencillo son los cabezales, que ponen sus marcas magnéticas a lo largo de las pistas del plato con 3 posiciones diferentes, de 1 a neutro, y los sistemas informáticos son capaces de interpretar ese código binario como información. Cuando guardamos un archivo en nuestro disco duro, este escribe en los platos una secuencia de 1 a 0, velocidades que miden un microsegundo. Un disco duro cuenta con varios componentes internos o externos. Por ejemplo, plato, cara, cabeza, pista. Hay diferentes tamaños de disco duro. Actualmente se utiliza sobre 2 tamaños, 2.5 y el 3.5. También la capacidad de un disco duro ha llegado hasta los 6 TB actualmente. Un disco duro podemos almacenar hasta 1.006.000 fotografías y 615 horas de video. Un disco duro también sirve para almacenar información, pero algo que hoy es una maravilla, también almacenar muchas cosas. Perdón. El objetivo. Los discos duros constituyen el medio de almacenamiento de información más importante del ordenador, que permite almacenar y recuperar una gran cantidad de información. También el disco duro es una unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos digitales de las computadoras. Todas las computadoras tienen un disco duro externo, pero también un disco duro interno y externo, que puede utilizarse para ampliar el almacenamiento de una computadora. Eso sería todo. A continuación, otra compañera. ¿Me escucha? Sí. Se está escuchando. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó la definición. La definición sirve para almacenar o guardar lógica o físicamente los archivos del sistema informático. También, como no tienen partes móviles, los datos se almacenan en el microchip, en un CD, la tarjeta de memoria USB y memoria flash. Gracias. Como características tenemos que se utiliza el SD, en lo que se llama memoria flash basada en NAND. Esto es un tipo de volátil de la memoria. No volátil significa que no se pierde la información una vez que se apaga el equipo. Los discos de estado sólido no utilizan un brazo mecánico para leer y escribir los datos. En su lugar tienen un procesador embebido cerebro, que llama a un controlador para realizar las actividades relacionadas con la lectura y escritura de datos. El controlador es un factor muy importante en la determinación de la velocidad del SSD y en la forma de escribir, recuperar, almacenar caché y limpiar los datos.
Una buena tecnología de controlar es a menudo que distingue un SSD de otro. Funcionalmente, un SSD realiza el mismo trabajo de un HDD, pero en lugar de utilizar una capa magnética en la parte superior de los discos, los datos se almacenan en los chips de memoria flash interconectados que permiten guardar datos incluso cuando no hay energía presente. Los chips se pueden instalar de forma permanente en la placa base del sistema en una tarjeta PCI o una tarjeta también PCI Express, en una caja conectada a la ranura del ordenador portátil o disco duro de escritorio. Y como ventajas y desventajas de un HDD y SSD, encontramos que no hay partes móviles, son menos vulnerables a daños por golpes que los HDD. La desventaja principal es que son mucho más caras que los discos duros tradicionales. A pesar del costo, se están convirtiendo en el tipo periférico preferido de disco duro de las computadoras portátiles. Gracias. Listo, chicos. Creo que con eso acabamos la parte de exposiciones. Vamos a tomarnos hasta las 17 horas y de ahí regresamos para hacer una retroalimentación de esta parte de exposiciones, ¿sí?
Chicos, ¿están ahí? Sí, sí. Listo. Vamos a conversar en relación a, perdón, a conversar acerca de esto de las presentaciones. ¿Y por qué motivo? Porque hay que ir afinando algunas cosas. Sí. He visto algunas exposiciones que tienen un buen fondo. Lo que nos toca sí es tratar de identificar bien los objetivos. Posiblemente hay algunas cosas por ahí que se nos van un poco, pero en relación a la práctica general podríamos hablar de que hay algo de sustento. Sí. Ahora, dentro de todo esto,
tengo que irles desarrollando algunas preguntas y quisiera ver si es que alguien de ustedes me las responde. De las personas que desarrollaron las exposiciones, ¿entendieron de lo que se trataba? Sí, dicen. A ver, cuéntame, Silvia, un poco más. ¿Cuál era el tema tuyo y qué nomás entendiste dentro de lo que expusiste o expusieron Mi como tema grupo? era la memoria RAM. ¿Ya? Cuéntame. Bueno, para mí la memoria RAM es la parte fundamental del computador, ya que si se nos llegara a dañar esta memoria RAM, nuestro computador no nos serviría de nada. Y mientras más avanzado sea el DDR, nuestro computador llegará a funcionar más rápido. Ya. Perfecto. Solamente una puntualización, sí. Dependiendo de dónde vayamos consultando, siempre nos van a hablar de la parte fundamental, pero existen muchas partes fundamentales. Lo mismo me pueden decir los chicos que están o que les tocó la parte de microprocesadores. Si no funciona el microprocesador, no funciona el computador. Y van a decirme casi lo mismo quienes tenían la parte de unidades de almacenamiento. Si no existen unidades de almacenamiento, si se dañan, deja de funcionar el computador. Y estaríamos en esos casos similares. Pero sí, ahí está un punto bueno. El hecho de ir comprendiendo lo que tenemos que exponer. Ahora la pregunta va para todos nuevamente, pero ¿entendieron lo que sus compañeros expusieron? ¿Quién me ayuda? Chicos. Lice, yo creo que, o sea, no es un mal trabajo de los compañeros, no ni el de nosotros, pero yo creo que uno cuando se está en un tipo de exposición como estas y como por decir mi grupo nos tocó esta clase, estábamos más pendientes de que cómo nos va a salir, de que hay que poner bien, que hacer las cosas y que nos, o sea, poder compartir pantalla y todo eso. Y yo la verdad casi no le entendí mucho de las otras compañeras porque yo estaba pendiente más de lo de nosotros, como decir. Y yo creo que no debo de ser la única, o no sé. Ese es mi Te punto agradezco, de vista. Verónica, te agradezco por tu comentario. Y va en ese sentido, a ver. Cuando nosotros tenemos exposiciones presenciales, es un poco menos complicado. ¿Por qué? Porque uno como docente puede decir, a ver, ¿atienden o atienden? Ya, no hay otra. En cambio, cuando tenemos esta parte virtual, primero, no todos tienen encendidas sus cámaras. Y por si acaso, no estoy aquí reclamando nada ni diciéndoles que vamos a cambiar la dinámica. Es más, yo estoy con la cámara apagada. ¿Por qué? Porque justamente la parte de conectividad hay momentos que empieza a defeccionar y se me cae la conexión. ¿Ya? Y puede pasarles a muchos de ustedes. Entonces, bajo ese argumento se torna algo complicado. Complicaciones adicionales, estamos en modo virtual. Y aquí ya depende de cada uno de nosotros el hecho de ir identificando si es que estoy poniendo o no estoy poniendo atención. Y ese es uno de los aspectos fundamentales. El otro aspecto, la temática era muy técnica, ¿ya? Y se les envió esta temática técnica por algo sencillo. Yo quería ver hasta dónde llegamos en relación a tratar de apropiarnos de cierto contenido sin que lo conozcamos o que sea algo complejo para nosotros. Entonces por ahí vi algunos desarrollos o escuché algunos desarrollos, me parecieron interesantes, pero eso no quita de que posiblemente tengamos todavía que ir afinando algunas cosas. Ahora, es un hecho también que los siguientes temas que nosotros vamos a tener para exponer van a estar enfocados o van a estar diseñados
en entornos menos complejos o en entornos posiblemente de mayor facilidad de acceso a información para nosotros. Sí, me dio mucha satisfacción el escuchar algunas temáticas dentro de lo que expusieron, en el sentido de cómo lo expusieron y con la seguridad que lo hicieron. Ya. Por ese motivo venía esta pregunta, a ver, ¿qué tanto entendimos? Pero acá también ya corresponde mucho a qué nivel, y lo que dice Verónica es algo real, qué tanto nosotros también ponemos de parte como para entenderle. Pero bueno, eso ya quedará para un análisis posterior, pero justamente quería llegar a este tipo de autoanálisis que debemos hacerlo, ¿ya? Otra de las cosas, y aquí no sé quién de ustedes llevó el tiempo. ¿Se tomaron el tiempo necesario? Recuerden, ¿cuál era el límite de tiempo que les di? ¿Se recuerdan? 10 minutos. 10 minutos. ¿Y llevaron el tiempo de la exposición? No todos utilizaron los 10 minutos, pero estuvimos algo cercano. Sí. Se recomienda que cuando nos dicen 10 minutos, a ver, si estamos a nivel de congresos, y congresos que son muy... ya vienen con algún tipo de tiempo, son formalizados y todo lo demás, los 10 minutos son 10 minutos. Si nosotros estamos hablando de ¿cómo se llama? De aspectos o cuestiones todavía en formación, se maneja cierto tipo de rangos, ¿sí? Un 10% que puede ser menor o un 10% mayor. ¿Qué significa esto? Que nuestras exposiciones podrán durarse entre 9 a 11 minutos, pero no salirse de esos límites, ¿ya? Por ahí 2 grupos, si no estoy mal, demoraron menos de los 9 minutos, pero el resto estuvimos en tiempos adecuados. Así que en tiempos no hay mucho que ir revisando. Ahora, dentro de todo esto, una pregunta igual para todos, dice, si alguien se anima a responderme mucho mejor. ¿Se plantearon objetivos para la exposición? ¿Objetivos en relación al tema? Chicos. Y se puede repetir lo que dijo, no la escuché. Si se plantearon objetivos en relación al tema para la exposición. No significa que deban estar escritos, sino que al final de cuentas si se plantearon como tal. Sí, Lice. Sí, Erika. Sí. Sí. ¿Podrían comentarme como qué objetivos tenían ustedes? ¿O alguno de ellos? En mi grupo, en el grupo número 5, nuestro objetivo era dar una buena exposición Sí, a ver, pero voy en relación al tema, específicamente al tema. O sea, los objetivos del tema. O sea, a mí me tocó sobre los discos duros, ¿no, Lice? Y Ajá. el objetivo era que el disco duro constituye en el medio de almacenamiento, dando información más importante del ordenador. Claro, mira, esa es una descripción del disco duro. Yo voy en relación al objetivo, en relación a los discos duros, el objetivo de exponer acerca de los discos duros. Sería como el objetivo que yo dije, a dar a conocer los conceptos, en qué está basado, los Ya. elementos y todo eso. Listo, ahí está un objetivo. Entonces, aquí viene una sugerencia para todos. En algunos casos, como digo, vi buenas demostraciones de algo. Por ahí se me iba disparando un poco los contenidos que iban dando, pero justamente va por esos lados. ¿Por qué? Porque el momento que yo me planteo objetivos en relación al tema para desarrollar la exposición en este caso,
Simplemente tengo que ir buscando la información necesaria para ir cumpliendo ese objetivo. ¿Sí? Y esto siempre se les va a recomendar. Y ya para una próxima es un hecho que se les va a entregar una rúbrica de evaluación donde que va a estar especificado todo esto, si cumplen o no cumplen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda dentro de lo que vamos desarrollando en la exposición. Y por último, terminamos en la fase de conclusiones. Ya. ¿Por qué motivo hablar también de esto de las conclusiones? Porque si yo no tengo bien planteados mis objetivos, posiblemente yo no logre llegar a buenas conclusiones dentro del trabajo. Y en eso sí nos faltó una parte. En algunos casos, algunos compañeros hablaban de ciertas cosas dentro de todo el proceso y listo. Se dio el espacio de conclusiones. Pero no fue en todos. ¿Sí? O si no existió alguna otra cuestión que por ahí me pareció dentro de las exposiciones. Como que existieron conclusiones intermedias. Es decir, acabamos de hablar de cierta parte de tópico, dimos la conclusión y después continuábamos. En algún momento, no recuerdo el grupo y si me recordara tampoco lo dijera, estuve a punto de decirles gracias y después vi que continuaron. Entonces, bien que no activé rápido el micrófono, sino capaz que les interrumpí ahí. Sí, y es porque se va notando este tipo de cosas. Ahora, cuando nosotros nos planteamos objetivos, justamente tenemos un hilo conductor y desde ahí ya podemos partir de mejor manera para ir desarrollando este trabajo. Algo que no les pasó a ustedes, pero hablé yo con los compañeros del otro paralelo, en relación a que no se planificó el hecho de que uno de los compañeros o compañeras no asista a la exposición o se le dañe en ese momento su medio de comunicación. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué contingencia planteamos en esos casos? Entonces, esto también es una pregunta que debe llevarnos a una reflexión. No sé si es que alguien de ustedes, alguien como grupo, se planteó este tipo de cosas dentro del proceso. Sí, nosotros, bueno, si es que algún compañero no podía activarse o no entraba a clases, nosotros continuábamos. Las personas que estábamos en el grupo continuábamos nosotros. A la primera persona hacía la diapositiva de la otra persona. Quien estaba hablando continuaba o el coordinador tomaba ese rol. Claro, Licen, o sea, quien le tocaba la primera diapositiva, o sea, si la compañera, la segunda no estaba, tocaba la primera misma. Ah, ya, o sea, ir continuando. Eso de ahí lo hablaron. Ajá. Ya, chévere. Les felicito que hayan considerado este tipo de estrategia, porque nos suele pasar. Sí, a nivel presencial también suele pasar. Justo ese día hubo demasiado tráfico, justo ese día pasó algún tipo de calamidad. Bueno, en la actualidad tenemos algunos procesos que son mucho más complejos por esto de la pandemia. Entonces hay que estar prevenidos en estas cosas y esperar que en los momentos de exposición no se den este tipo de cosas, pero sí, hay que hacerlos. Hay que hacerlo, hay que tenerlo planificado justamente esta parte como contingencia. ¿Ya? Adicionalmente, ¿qué tengo que decirles dentro de esto? Sí, el ir enfocándonos bien, esto ya un poco más en cuestión de forma. No todos han descargado el formato base para exposiciones. En algún caso del otro paralelo me tomaron la imagen de las hojas membretadas y esas le pusieron como fondo. Está bien, sí, pero en algunos casos como que se ve demasiado color y la idea es tener todo muy bien formalizado. ¿Para qué? Para que con eso no tengamos el inconveniente de decir acá tuvo un mejor diseño o acá tuvo un peor diseño,
Sí, si todos nos manejamos con un mismo diseño, no vamos a trabajar o a estar buscando mucho en relación al diseño, sino más en relación al contenido. Eso como parte número 1. La otra parte dentro de este proceso de forma, en ocasiones teníamos diapositivas con demasiadas imágenes o con demasiado texto. Y eso sí hay que ir cuidando. Sí, recuerden, palabras claves, no conceptos muy largos. Posiblemente en algunos casos, cuando comparto yo algún tipo de presentación con ustedes, tal vez algunos conceptos están un poquito más desagregados que otros. Pero va por un hecho de educación como tal. En el caso de ustedes, debe ir con una parte técnica. No sé si les pasé a ustedes también la parte de los... Hice un video tiempo atrás justamente para un curso dentro del instituto de presentaciones efectivas y eficaces. No sé si es que les pasé ese video a ustedes. Sí, nos pasó. No, sí. Sí, nos pasó. Ya. Sí, lo tomamos como referencia. Listo. En esa parte, bueno, como digo, en algunos casos vi demasiadas imágenes o mucho texto. Recuerden, tamaño 24 en texto. Palabras claves o frases claves. No tratemos de utilizar toda la línea. Sí, busquemos las mejores formas y lastimosamente en esa parte sí no podemos compartirlo a nivel de la parte presencial, porque sería otro cantar esto de a nivel presencial. Sí, en algún momento esperemos tener la posibilidad de ir haciendo exposiciones presenciales, porque también necesitamos ir formándonos en esa parte. Recuerden, ustedes van a trabajar con padres de familia y posiblemente en algún momento toque. Ustedes van a trabajar con otros compañeros o compañeras profesionales y posiblemente toque. Van a trabajar con autoridades y posiblemente toque hacer este tipo de presentaciones. Sí, y sería mucho más gustoso si es que ustedes en algún momento pudieran participar en algún tipo de congreso o seminario donde que se vaya realizando este tipo de cosas. Entonces, bajo esas características, veremos en un futuro, esperemos que se dé la oportunidad de hacer trabajos presenciales, pero si no se puede, nos tocaría adaptarnos a lo que tenemos, pero ese adaptarnos sí va a estar enmarcado en ir desarrollando o ir resolviendo más en relación hacia la fase de presentaciones un poco mejor diseñadas dentro del plano técnico. ¿Sí? Chicos, ¿me escucharon? Sí, licenciado. Listo. Ya. Bien. Muchachos, de aquí en minutos voy a tener una reunión. Por ese motivo vamos a quedarnos hoy ahí. El día lunes continuamos con lo que nos sigue correspondiendo. Vamos a seguir tratando de ir desarrollando la parte de la temática en relación a esto que estamos viendo o que ya empezamos a ver también en relación a trabajos colaborativos adicionales que necesitamos. Sí, entonces vamos a continuar el día lunes y que tengan un buen fin de semana. Les agradezco mucho, pasen bien. Igualmente, Licen. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien.